Hola compañeros karatecas, aquí estoy yo para una clase más de nuestras clases abiertas en el YouTube de Karate Science Academy. Mi nombre es Pedro Candellas y yo soy el fundador y el responsable por los contenidos de evidencia científica sobre la metodología de entrenamiento para el karate. Y estoy aquí para una clase más que va a ser dedicada um, a percibir los 5 factores clave que un ejercicio tiene que tener, un ejercicio de fuerza, velocidad, lo que sea, tiene que tener para que después puedan conseguir un buen transfer, ¿ok? Para los movimientos y las técnicas específicas de Kumite y Kata, porque ni todos los ejercicios que vemos en YouTube o en Instagram, por ejemplo, de otras disciplinas o ejercicios generales que encontramos fácilmente para desarrollar la velocidad, la potencia, todo eso, pero muchos de ellos no son las mejores opciones para las características específicas del comité y del kata. ¿Ok? No podemos solamente coger ejercicios de otras modalidades, de otros deportes y aplicarlos sin criterio a nuestros atletas porque después en el final no vamos a tener los resultados tan buenos como podríamos tener porque el movimiento no es específico, no es transferible o por lo menos altamente transferible para lo que son los movimientos y las técnicas que encontramos en Kumite y en Kata, ¿vale? Entonces mi objetivo con esta clase es que vosotros salgan de aquí completamente autónomos para poder crear o seleccionar los ejercicios que encuentran por ahí en la internet y saber si son útiles y realmente efectivos para las necesidades que vuestros atletas tienen en cada momento o si podemos hacer algunas adaptaciones a esos ejercicios para que cumplan los 5 puntos clave de los ejercicios para el karate y que haya una transferibilidad de lo que están haciendo en esos ejercicios para después lo que los atletas necesitan realmente dentro del tatami. ¿Ok? Entonces, el primer punto clave, factor clave, ok, número 1, es que los ejercicios deben ser, siempre que posible, lo más similares, semejantes posible a las técnicas de karate. O sea, siempre que yo consigo replicar el movimiento o lo más similar posible, el movimiento que quiero desarrollar, mejor. Si yo consigo poner la carga correcta para un determinado método, por ejemplo, de fuerza o de velocidad o potencia, para, por ejemplo, un Uetsuki, siempre que consigo poner una carga que sea la adecuada para desarrollar, por ejemplo, la fase inicial de la aceleración, si consigo poner una carga que sea la mejor para desarrollar la fuerza reactiva con entrenamiento pliométrico, si consigo hacer lo mismo con entrenamiento balístico para la potencia, entonces perfecto. No pienso más y es eso que tengo que hacer, ¿ok? Yo voy aquí a poner algunos ejemplos. Aquí en Instagram pueden coger ejercicios con las características que yo voy a hablar hoy en la clase, hechos por mí o por Mariana Q, que es una nueva asociada de Karate Science Academy. Y, por ejemplo, tenemos ejercicios que tengo aquí que son es exactamente la técnica de karate. Por ejemplo, este aquí es un Gyakuzuki con, un elástico y que con los métodos correctos pueden llevar
vuestro Oitsuki o Gyakuzuki para otro nivel en términos de velocidad, potencia, fuerza. Para saber un poco más sobre los métodos de entrenamiento, las zonas de entrenamiento de la potencia para el karate, van a la primera clase que yo he impartido hace 4 semanas atrás más o menos, y donde todo está explicado. Por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo que es una para también desarrollar el Tsuki, ¿ok? Ya voy a hablar un poco más de eso, que el movimiento no es completamente lo que hacemos en el karate, porque normalmente los puñetazos son en esta dirección, ¿ok? No lo hacemos así, pero ya vamos a ver por qué aquel ejercicio también es tiene una elevada, una alta transferibilidad para después el kumite o el kata, ¿ok? Eso es un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos otro para el ikite, ¿ok? Que es exactamente el movimiento que tenemos que hacer en los katas, por ejemplo, ¿ok? Tenemos otra idea aquí, por ejemplo, para el kansetzugeri, que es exactamente la técnica que tenemos que hacer, ¿ok? Aquí está. Entonces, ese es el factor clave número 1. Siempre que es posible hacer exactamente el movimiento que necesitamos de desarrollar, entonces aplicamos el protocolo correcto para el objetivo que tenemos y tenemos un ejercicio perfecto que va a tener una gran transferibilidad para el kumite del kata. Pero por veces no es fácil replicar todas las técnicas que tenemos en el karate. Por ejemplo, un mawashigeri, una patada circular, es un movimiento muy complejo y con diversos planes de movimiento. Entonces, subimos la rodilla, hacemos una rotación de la cadera, después la rodilla estira otra vez, el pie, okay, todo eso. Entonces, no es fácil poner una carga para trabajar determinadas manifestaciones de la fuerza para que la patada se quede más fuerte, con más impacto, más rápida, lo que sea. Y entonces tenemos que utilizar ejercicios que no son exactamente iguales al movimiento, pero van a ser igualmente efectivos o casi tan efectivos como la técnica en sí misma. Entonces, vamos aquí a analizar el factor clave número 2. Número 2. Entonces, ejercicios multiarticulares. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un movimiento, como por ejemplo un ageuke, ¿ok? Es un movimiento si no miramos para la rotación aquí del antebrazo, si miramos solo el movimiento del hombro, es un movimiento monoarticular. La única articulación que se está moviendo es el hombro. Entonces, ahí tienen el primer requisito, ¿ok? El factor clave número 1, que es exactamente la técnica que yo tengo que hacer. Entonces ahí no hay cualquier problema que sea un movimiento uni o monoarticular, porque es la técnica tiene aquella característica, entonces es poner la carga correcta, con el volumen, todo eso correcto para llegar al objetivo que tenemos, para aquel movimiento. Pero sin pensando, por ejemplo, en un ejercicio como ejercicio para desarrollar el Oitsuki, por ejemplo. El Oitsuki tiene, por ejemplo, la participación del deltoide aquí, del hombro, adelante, de la parte de adelante del hombro, del tríceps, ¿ok? Por ejemplo, pero no es una buena estrategia trabajar la parte de adelante del hombro sola y después el tríceps solo, porque después va a faltar una cosa fundamental para el rendimiento del sistema neuromuscular, que es la coordinación intermuscular. O sea, la manera como los diversos músculos que están involucrados en un movimiento complejo, que es un movimiento como ese, que va a reclutar varias articulaciones y diversos grupos musculares.
es importante que los músculos puedan hacer fuerza bien coordinados unos con los otros. O sea, la transferencia de fuerza del hombro para el tríceps, de tríceps para los rotadores del antebrazo y por ahí enseñar al cuerpo los músculos que tienen que estar estabilizando determinadas partes del cuerpo, los músculos que tienen que relajarse, los antagonistas, por ejemplo, para que los agonistas, los principales, puedan producir la mayor potencia posible, y eso se consigue con ejercicios donde las diversas articulaciones de aquella técnica están trabajando en conjunto. ¿Ok? O sea, la potencia o la velocidad de mi puñetazo no es solamente la suma de la potencia del hombro con la potencia del tríceps, con la potencia, no, es más que eso. El sistema nervioso central solo consigue coger el máximo de potencial de estos músculos, pero ellos también tienen que saber trabajar en conjunto, ¿ok? Y eso se consigue con ejercicios multiarticulares. Entonces, aquel ejercicio que tenía ahí en Instagram de Karate Science Academy, que es como un puñetazo por encima de la cabeza, no es literalmente la técnica que hago como el factor clave número 1, pero tiene todos los requisitos del factor clave número 2. Entonces, es un buen ejercicio para poner en un programa de entrenamiento de la fuerza y potencia y velocidad de un atleta, porque tiene todo, tiene el hombro, tiene el tríceps, tiene las articulaciones del hombro y del codo trabajando, ¿ok? Entonces es una buena alternativa. ¿Y por qué no nos limitamos solamente a hacer los ejercicios que tienen el factor clave número 1? Por una cuestión de variabilidad, ¿ok? La variabilidad en un proceso de periodización de entrenamiento, de un proceso de progresión, de desarrollo de un atleta a largo plazo, es fundamental, ¿ok? Entonces, si estamos siempre haciendo el mismo movimiento que ellos ya repiten en un entrenamiento técnico, en un entrenamiento táctico, en un entrenamiento de ritmo del kata, eso entra en una monotonía de entrenamiento, tanto mental como física, que es importante cortar. Por veces tenemos que cortar esa monotonía de entrenamiento. Entonces, vamos a hacer ejercicios que son también efectivos para que el oitsuki, por ejemplo, sea más rápido, más fuerte, pero que no sea el puñetazo propiamente dicho. ¿Me entienden? Sí. Entonces es importante tener siempre esas alternativas en nuestras manos. Y después tenemos como el Mawashigeri, por ejemplo, para que tengan una idea, la altura de salto, por ejemplo, un salto con contramovimiento o un salto a partir de una posición estática como en el entrenamiento balístico, está fuertemente correlacionado con la potencia del Mawashigeri. Entonces, cuando un atleta consigue saltar más, desarrolla más potencia en sus miembros inferiores, tiene tendencia para conseguir tener una patada circular más fuerte. ¿Ok? Claro que tiene que entrenar la patada, obviamente. Por veces yo recibo algunos mensajes de personas que me dicen que sí, pero tiene que entrenar karate, obviamente. ¿Ok? Eso es lógico y es una cosa que ni me pasaría por la cabeza tener que explicarlo, porque naturalmente para hacernos una patada de karate fuerte y rápida tenemos que dominar la técnica. Eso es obvio, ¿ok? Pero el entrenamiento físico va a llevar esa técnica para otro nivel, ¿ok? Y entonces ahí que entra el entrenamiento físico, que es fundamental, ¿ok? Entonces está aquí un ejemplo donde el trabajo más genérico, más con ejercicios más generales, son efectivos para desarrollar determinadas técnicas dentro del karate. Pero es importante que si la técnica de karate es multiarticular, que los ejercicios también sean multiarticulares, ¿ok? Voy aquí también a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, ejercicios generales que deben hacer parte de cualquier
programa de entrenamiento físico para un karateca de kata o de kumite. Por ejemplo, el deadlift, ejercicio que tiene la rodilla, las caderas, los cuádriceps, los glúteos, los posteriores del muslo, todos trabajando en conjunto para producir un determinado movimiento, ¿ok? Multiarticular. La sentadilla igual, ¿ok? También perfectamente válido. Después tenemos aquí para los miembros superiores la remada sentada, que es aquí muy similar. Podremos decir que es un ejercicio que está prácticamente en el factor clave número 1. Y después tenemos aquí también el press de banca con las manos un poco más cerradas para que sea un movimiento también lo más similar posible al oitsuki, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí está. Ver mis anotaciones, que ya saben que soy yo, mi ordenador, mis anotaciones, y sigue hablando. Entonces, factor clave número 3. Vamos a hablar aquí de la dirección de la fuerza. Eso es una cosa que por veces las personas se olvidan de pensarlo. Entonces, lo que es. Yo voy aquí también a poner un vídeo que es más fácil explicarlo así. Aquí estoy yo en un vídeo que grabado, ¿dónde está? Aquí. En la cuarentena, en abril, que he impartido un curso en Portugal sobre cómo utilizar el gimnasio para el desarrollo de los atletas de karate. Mira, eso es una cosa que se ve mucho, tanto en karate como otros deportes de combate. Pero si el objetivo es desarrollar el puñetazo, su velocidad, fuerza, resistencia, lo que sea, eso no es una buena aplicación de las direcciones de la fuerza. ¿Por qué? Si yo suelto la mancuerna, lo que ocurre, ella se cae en el suelo, ¿sí? Entonces la resistencia está siendo hecha en esta dirección. Entonces, si yo hago un puñetazo en esa dirección, yo no estoy utilizando la dirección de la fuerza correctamente. La resistencia tenía que estar en la dirección contraria del movimiento que estoy haciendo. Entonces, utilizo una banda elástica, como he mostrado un poco antes, donde hago el Gyakuzuki con el elástico ahí atrás, ¿ok? Y aquí lo que estoy haciendo, cuanto mucho, es trabajando la resistencia, la fuerza resistencia de mi hombro, ¿ok? Para mantener la posición de guardia aquí arriba. Porque las manos tienden a caer cuando estoy cansado. Aquí yo quiero que ellas se mantengan aquí arriba. Entonces ahí sí, la resistencia hace en ese sentido, yo hago fuerza en ese sentido. Pero cuando hago eso, no. ¿Ok? Porque tengo que enseñar la parte de adelante del hombro, el tríceps, los rotadores del antebrazo y del puño para hacer el movimiento en esa dirección. Entonces, estando de pie, tenía que ser un elástico o un cable, por ejemplo. ¿Ok? Pero si yo entiendo y comprendo esa cuestión de la dirección de la fuerza, puedo, por ejemplo, utilizar movimientos con la barra, por ejemplo. ¿Ok? Porque la resistencia está hacia abajo, yo hago el movimiento en la dirección contraria de la resistencia. Entonces aquí ya hace sentido. Si yo me pongo así, acostado, y hago puñetazos con las mancuernas en dirección al techo, ahí sí, estoy aplicando bien la dirección de la fuerza. ¿Ok? Eso es muy importante que sea comprendido. Ahora, muchas veces hay una duda que un amigo mío que aquí de Karate Science Academy, Oscar Vázquez, de España, me ha ponido una cuestión muy relevante, que es, ok, entonces así, cuando yo estoy trabajando la velocidad o la potencia de un desplazamiento, siempre tengo que poner la resistencia por detrás, por ejemplo, para desplazarme. Sí, es una excelente estrategia, muy específica, fantástica, pero ejercicios como la sentadilla o los saltos verticales
también van a ser importantes para desarrollar principalmente la fase inicial del desplazamiento, porque todos los desplazamientos horizontales empiezan por un desplazamiento vertical. O sea, yo siempre hago fuerza en el suelo, inicialmente en esa dirección y después hay un direccionamiento del cuerpo horizontalmente, adelante, atrás, al lado, no interesa, ¿ok? Pero el inicio, el impulso inicial siempre es vertical. Es por eso que alguien que tiene mucha potencia haciendo una sentadilla, un un lunge, ¿ok? En inglés, o un salto vertical, entonces, muy bien, porque va a ayudar a desarrollar esa misma fase inicial del desplazamiento, ¿ok? Entonces, por ese orden de ideas, un salto horizontal será más específico para los desplazamientos de karate. Sí, es verdad, pero no tenemos que excluir los saltos verticales porque también son muy importantes para esa impulsión inicial que va a definir una gran porcentaje de la potencia que consiguen generar en el desplazamiento, en una patada, ¿ok? Sí, que pienso que es importante tener eso en cuenta también. Después tenemos el factor clave número 4, que es el rango de movimiento. ¿Ok? Déjame confirmar aquí una cosa rápidamente en mi diccionario. Amplitud. Yo pienso que también usan esa. Ok, amplitud. Amplitud de movimiento. Es más similar al portugués. Yo sé portugués, para quien no lo sepa, no lo sepa. Amplitud de movimiento. Entonces, ¿lo que es eso? Una vez más, vamos a la especificidad de la técnica que quiero desarrollar. Cuando hago un ejercicio general, como una sentadilla, es bueno para mi sistema neuromuscular, para mi sistema nervioso central, hacer diferentes amplitudes de movimiento. No hay una mejor que la otra. Eso es un mito que viene de las personas que se dedican al desarrollo de masa muscular, que hay una idea que cuando la amplitud de movimiento es más grande, que eso lleva a una activación muscular más grande de más fibras musculares y que eso va a ayudar a que la hipertrofia sea más grande. Eso no es verdad. Una cosa es activación muscular que no está necesariamente relacionada con el proceso hipertrófico y ni siempre el movimiento más amplio lleva a una más grande tensión muscular. Eso es otro error, ¿ok? Por ejemplo, en la sentadilla, en los 90 grados, la tensión muscular es mucho más grande que una sentadilla profunda ahí abajo, pero eso es otra charla para otro día. Pero, ok, es importante que para un karateca, un atleta, que no es una persona que solo quiere aumentar su masa muscular, eso es otro tema también que vamos a hablar futuramente, los beneficios y maleficios de la masa muscular para el karate, porque tienen las dos cosas dependiendo de los objetivos y del atleta. Entonces, es importante que demos, que podamos dar a nuestros atletas la cantidad mayor de recursos posible. Entonces, si sus músculos consiguen producir buenos niveles de fuerza en diferentes amplitudes de movimiento, perfecto. Pero tenemos que analizar la amplitud específica de una determinada técnica. Por ejemplo, cuando yo hago un shuto uke, ¿ok? Hay personas, hay karatecas que lo hacen desde el hombro y hay quien lo haga desde el codo. La amplitud de movimiento es diferente, ¿ok? Entonces, si yo quiero desarrollar, porque mis atletas hacen el shuto uke desde el codo, si quiero desarrollar la potencia, la velocidad de ese movimiento específico, entonces voy a crear un ejercicio, por ejemplo, con un elástico que me permita
trabajar en esta amplitud de movimiento, porque tengo que enseñar a mi sistema neuromuscular a producir la máxima velocidad posible en esta amplitud de movimiento y no desde hacia atrás. No quiere decir que por veces no se pueda hacer un estímulo un poco diferente, haciendo el movimiento con el elástico un poco más grande. Perfecto, no hace mal, no hay mal ninguno y damos más recursos a nuestro sistema neuromuscular, pero tenemos que dedicar un porcentaje mayor a una amplitud que sea específica a lo que queremos desarrollar. ¿Vale? Eso es muy importante. Entonces, es coger ese principio y aplicarlo a todos los movimientos que quieran desarrollar con vuestros atletas. Más. Ok. Y el último, el factor clave número 5. Aquí no es bien un factor clave, pero es un análisis que tiene que ser hecha cuando seleccionemos los ejercicios. Bueno, en español es monoarticulares y biarticulares. Es que en portugués lo decimos uniarticulares, ¿ok? Articulares. Así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Para quien no está... No, no es así. Bilaterales. Estaba hablando de... Ay. De los multiarticulares estoy aquí. No sé, unilaterales. Yo voy a poner. Voy a correr ese riesgo. Unilaterales y bilaterales. ¿Sí? Entonces, lo que es un ejercicio bilateral es un ejercicio que se hace, por ejemplo, con las dos piernas al mismo tiempo. Un ejercicio unilateral es un ejercicio que se hace solo con una pierna. El mismo ejercicio, pero hago con una pierna primero y después con la otra pierna. Ambos tienen ventajas y desventajas. Los unilaterales tienen la ventaja de tener una mayor especificidad para algunas técnicas de karate. Por ejemplo, la mayoría de los desplazamientos que hacemos en kumite, por ejemplo, es con una pierna impulsionando el cuerpo, no con las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, es importante que se trabaje también fuerza y velocidad y potencia con ejercicios unilaterales. ¿Sí? Otra ventaja es el estímulo del core, ¿ok? De los estabilizadores del tronco y de la cadera. Y cuando yo trabajo solamente con un lado, eso va a obligar mi core a hacer más fuerza para estabilizar el cuerpo, las caderas, todo eso, ¿ok? No solamente el core, también músculos de las piernas y así, pero cuando trabajo en un lado, hay eso obliga a una más grande estabilización de mi cuerpo. Cuando hago el movimiento igual con los dos lados se van a ayudar a estabilizar uno al otro. Pero cuando lo hago solamente con un lado, eso va a obligar mis estabilizadores a hacer más fuerza para que se mantenga una buena postura y para que el cuerpo se quede quieto para que el movimiento pueda ocurrir, ¿ok? Esas son las ventajas de los ejercicios unilaterales. Las ventajas de los ejercicios bilaterales son dos. La primera es una cuestión de eficiencia, de gestión del tiempo, porque yo llevo menos tiempo haciendo un ejercicio bilateral que un ejercicio unilateral que tengo que hacerlo dos veces, una pierna y después otra, después otra. Entonces, en momentos donde tengo menos tiempo para trabajar ese tipo de cosas, yo tengo que tomar decisiones y decidir poner ejercicios bilaterales para que me quede más tiempo para entrenar otras cuestiones tácticas o técnicas o de ritmo o lo que sea, ¿ok? Pero también no se olviden que los ejercicios bilaterales tienen otra ventaja, es que conseguimos estimular nuestros grupos musculares con cargas más grandes. Y hay métodos donde eso es importante, ¿ok? Para la fuerza máxima, para la fuerza explosiva con cargas pesadas, es importante que consigamos producir más fuerza, más potencia. Porque cuando yo consigo, por ejemplo, mover 10 kilos con un brazo, 10 kilos con el otro, si yo junto el movimiento con los dos brazos al mismo tiempo, por ejemplo,
un press de hombro, aquí un press militar, ¿ok? Que yo pongo adaptado para un puñetazo, por ejemplo. Si yo lo hago con una mancuerna aquí, 10 kilos, aquí 10 kilos, pero si después pongo, hago el movimiento con una barra, por ejemplo, y no va a ser solamente 10 más 10 kilos. Voy a conseguir mover 25 kilos, 22 kilos y medio, 27, depende de la persona, ¿ok? Pero yo consigo producir más fuerza en ejercicios bilaterales que en ejercicios unilaterales, ¿ok? Entonces, ambos tienen ventajas y desventajas, ¿ok? Y entonces tengo siempre que tener en cuenta que los dos son útiles y por una cuestión, una vez más, de variabilidad, siempre cojan los dos, ¿ok? Y porque los bilaterales también demuestran una gran efectividad, un gran transfer para los movimientos específicos, mismo los movimientos que son unilaterales en el karate, un desplazamiento, una patada, también van a desarrollarse con movimientos biarticulares. Entonces, es una cuestión de seleccionar el ejercicio de acuerdo con las características del atleta. También, por ejemplo, un atleta con menos coordinación o que está menos entrenado en un determinado movimiento va a ganar más haciendo un ejercicio bien hecho bilateral que hacer un ejercicio unilateral donde está muy descoordinado, muy desequilibrado. Entonces, tenemos siempre que pesar las dos cosas y saber dónde utilizar cada pieza. Eso es el papel de un profesional del karate, de un profesional de entrenamiento deportivo, es tener muchas herramientas y saber cómo, cuándo, con quién y por qué utilizar cada una de ellas. ¿Ok? Eso es mi objetivo, es daros autonomía para tomar esas decisiones y saber coger las herramientas ciertas para cada situación. ¿Ok? Bien, he estado aquí viendo y pienso que está todo. Sinceramente espero que tenga sido una clase más que os ha ayudado a esclarecer algunas dudas, algunas cuestiones, porque no podemos solamente ir al internet y coger ejercicios generales para poner ahí y desarrollar la velocidad. Voy a daros un ejemplo muy común. Tenemos la escalera de velocidad, ¿sí? La escalera de velocidad donde tenemos muchos drills en la internet, pero la mayoría de ellos son completamente inútiles para un atleta de kumite o kata, ¿ok? No quiere decir que no sean ejercicios buenos para un calentamiento, que no sean ejercicios buenos para un niño que está empezando a desarrollar su coordinación motora general, que es fundamental. No quiere decir que no lo haga o en una clase para relajarse un poco del entrenamiento específico y vamos a hacer una cosa más general, ¿ok? Es casi como una recuperación activa físico-mental. Pero si yo quiero utilizar la escalera de velocidad para desarrollar la velocidad de las piernas de mis atletas de comité, yo tengo que ponerlos haciendo movimientos que sean lo más similares posible a lo que hacen en el comité. Cambios de dirección, adelante, hacia atrás, los desplazamientos para acercarse del oponente. Es eso que tengo que coger. No cosas como entra, sale, sale, entra, sale, sale. Eso no es un ejercicio que tenga una buena transferibilidad para los desplazamientos de comité. ¿Ok? Entonces, siempre miren, observen con calma los katas, el comité y desarrollen ejercicios en la escalera de velocidad u otra cosa cualquiera y que sea transferible para el comité o para el kata. Siempre tenemos que hacer eso, ¿vale? Bien, yo voy a poner un PDF gratuito de esa clase en nuestros grupos de Telegram. Tenemos un grupo de español, portugués e inglés. Los enlaces están aquí en la descripción abajo. Y entren en los canales y siempre comparto cuando la clase sale. La nueva clase sale cada semana, los PDFs de cada una de ellas y otros contenidos que voy poniendo ahí. Espero que me ayuden a compartir la clase, suscriban el canal con las notificaciones activas
porque las clases, la mayoría van a salir siempre que pongo una nueva. Entonces, la mayoría de las clases van a estar disponibles solamente una semana para que yo sepa realmente que estoy llegando a los karatecas y a los entrenadores de karate que realmente quieren ir bien al fondo de la metodología de entrenamiento y que no están solamente cogiendo unos consejos aquí y allí, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Me ayuden a compartir esa información porque yo los agradezco mucho y más karatecas pueden tener acceso a ese tipo de información que pienso que es muy importante para llevarnos la metodología de entrenamiento de karate a un nivel de lo mejor que se encuentra en el mundo del entrenamiento de cualquier deporte o actividad física, ¿vale? Mira, muchas gracias y hasta la próxima semana.